Estamos despiertitos. Ahí nuestros hermanos nos están ayudando a entregar las literaturas. Es uno de los libros que quizás muy pocas veces consideramos, a veces por lo pequeños, aunque tiene un gran contenido también profético o de profecías que se cumplieron, ¿verdad? Y que los usamos como referencias cuando hablamos acerca de dónde nacería el Mesías, y es Miqueas. El libro de Miqueas, que solamente tiene siete capítulos, pero que tiene un contenido bastante, podemos decir, importante, ¿verdad? Y comienza diciendo, si usted ha leído el libro del profeta Miqueas, se va a dar cuenta que hay demandas que Dios está haciendo, ¿verdad? Juicios que se están nombrando por causa de su rebelión o del pecado que había en Samaria, en Jerusalén. Y cuando se habla de Jerusalén y de Samaria, se está refiriendo a lo que eran las capitales, ¿verdad?, de los reinos. Recuerde que el reino estaba dividido. El reino del norte, el reino del sur. El reino del sur es considerado como Judea, ¿verdad?, del cual el reino es Jerusalén, y del norte pues es Samaria. Hemos explicado a través de los estudios o de algunos sermones, ¿verdad?, un poco acerca de Samaria, qué era Samaria, por qué los judíos y los samaritanos no se llevaban. Y yo creo que muchos de ustedes ya tienen una idea más amplia de ello. Miqueas, y vamos a entrar, ¿verdad?, dentro de nuestra lección que nos compete en esta mañana. Miqueas dice, propone al dirigente de su pueblo. Estamos en la unidad 3, es el último estudio de este año, ¿verdad? Personas unidas a su familia y a sus amigos, y dentro de ellos Miqueas propone al dirigente de su pueblo. Vamos a la verdad central que también se encuentra ahí en su literatura, en la parte de arriba, ¿verdad? En su lado izquierdo, dice: la lealtad y amistad de Miqueas hacia su pueblo le comprometen a proponer al Mesías que vendría como dirigente de su pueblo. El texto a memorizar, que se encuentra en Miqueas 4:5, dice: aunque ahora todos los pueblos anden cada uno en el nombre de sus dioses, con todo, nosotros andaremos en el nombre del Señor nuestro Dios, eternamente y para siempre. Llama la atención este verso, ¿verdad? Aunque dice, aunque ahora todos los pueblos anden cada uno en el nombre de sus dioses, y luego hay una coma y luego dice con todo, ¿verdad? Y coma otra vez. O sea, la gente que adora a sus dioses y lo hacen con todo lo que tienen, con todas sus fuerzas, con toda su mente. O sea, cuando la gente va a adorar a sus dioses, mis hermanos, no escatiman. Yo he visto gente que es idolátrica o que pues tienen una fe diferente, ¿verdad? Hacen hasta lo imposible. Por ejemplo, el musulmán, dice que aquellos que se convierten al musulmanismo, ¿verdad? O que creen en el Corán, ¿verdad? Dice que ellos se proponen por lo menos una vez en su vida ir a la Meca, ¿verdad? Y donde llegan millones y millones cada año ahí, y todos se visten de blanco, y usted puede ver multitudes enormes, ¿verdad? Como si fuera un campo blanco, toda la gente vestida de blanco. Es impresionante todo ello. Ahora, el costo para muchos de ellos a lo mejor, pero no escatiman.
Y entonces de esta misma manera dice que los pueblos, dice que adoraban a sus dioses, dice con todos, dice, pero también dice Miqueas, nosotros andaremos en el nombre del Señor nuestro Dios eternamente y para siempre. Miqueas 4:5. Bien, vamos a hacer una oración. Voy a pedirle a mi hermano Anselmo que nos dirija con palabras de oración. Amén. Señor Dios Todopoderoso, Padre y Creador del cielo y de la tierra. Primeramente, Señor, gracias por la oportunidad, Señor, que nos da de estar aquí, Señor, en esta mañana, para escuchar, Señor, para aprender de su palabra, Padre. Permita, Señor, que esa palabra, Señor, penetre, Padre, a nuestros corazones, a nuestras mentes, Señor. Que podamos atesorarla, Señor, llevarla con nosotros, Señor, y no solamente que la dejemos guardada, Señor, sino que la pongamos en práctica, Padre. Que la llevemos, Señor, que el mundo, Señor, pueda ver en nosotros, Señor, esa palabra, Señor, que usted está en nosotros, Padre, que usted va con nosotros, Padre, en el nombre poderoso de su Hijo amado, Señor, bendiga, Padre, a todo aquel que está aquí presente, Señor, limpie nuestros corazones, Señor, bendiga al hermano que trae la palabra, la enseñanza, Señor, en este día, en el nombre poderoso de su Hijo amado, Cristo Jesús, amén. 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 Se dice que la política es el arte de gobernar a los pueblos. La política es el arte de gobernar a los pueblos. Y como arte debe procurar lo mejor para su pueblo, lo más hermoso para su pueblo, lo más armónico, lo más justo. Y al gobernar debe aplicar estas características a todo lo que hace. Yo creo que todos, bueno, los que ya somos, ¿verdad?, adultos, lo que hemos visto, oído y experimentado quizás el tipo de gobierno que tenemos en nuestros países, nos damos cuenta de que hay muchas cosas, ¿verdad?, que si la política es el arte de saber gobernar un pueblo y que tiene que llevar estas características de buscar siempre lo que es justo, lo más hermoso y lo mejor para sus pueblos, y entonces nos preguntamos por qué, si la política es eso, ¿por qué hay tantos pueblos donde hay hambre, donde hay crisis, donde hay injusticias, donde el pueblo no goza de todas estas características buenas, ¿verdad? Puesto que los gobernantes, su trabajo, o los políticos, sería para que la gente esté bien. Y yo creo que ese puede ser uno de los motivos o de las razones más grandes del por qué mucha gente tiene que salir de sus países. Las inseguridades, las injusticias y tantas cosas que vivimos en nuestros países. Y esto, mis hermanos, es solamente para abrir, ¿verdad?, un poco acerca de lo que queremos transmitir en esta mañana. El pueblo de Israel estaba siendo gobernado por Dios. Y ustedes saben que Dios no cambia, porque Dios es fiel, Dios es justo, nunca ha cambiado, nunca nos ha quedado mal. Somos nosotros los que por nuestra desobediencia, ¿verdad?, hemos incurrido en pecado y hemos probado, ¿verdad?, las consecuencias de nuestros actos, pero no porque Dios, ¿verdad?, sea malo o injusto o cambie de parecer. Y Dios estaba guiando y gobernando a su pueblo, le dio leyes y Él estaba presente siempre ahí con su pueblo. Pero llegó el momento en el que el pueblo dijo, nosotros queremos reyes como las otras naciones. Y entonces Dios, ¿verdad?, dijo, ok, quieren rey, pues, ¿verdad? Nada más que los reyes les van a quitar sus tierras, le van a quitar sus hijos, ¿verdad?, para que les labren ahora las tierras, le van a quitar a sus hijas para adornar sus palacios, o para hacerlas criadas, etcétera, ¿verdad? Entonces, Dios les advirtió de todo lo que iban a pasar, y aún así ellos dijeron, nosotros queremos tener reyes como las otras naciones. Y Dios, ¿verdad?, les dio también, pues, ¿verdad?, no se opuso, sino que les permitió tener reyes. Ahora, al pueblo le fue dado también leyes, estatutos, para que ellos pudieran dirigirse, ser dirigidos a través de ellos, pero ellos no anduvieron en los caminos del Señor. Una y otra vez se iban detrás de la idolatría. Y Miqueas comienza diciéndoles acerca de
de la maldad, de todo en lo que ellos han incurrido y de los juicios que van a venir por consecuencia de ello. Nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, que nuestros países, nuestros gobernantes, ¿verdad?, han incurrido en corrupción, han sido corruptos, han hecho cosas solamente para su beneficio y han empobrecido a las naciones. Y el pueblo muchas veces en su necesidad o ha clamado a Dios o ha ido tras sus idolatrías y todo eso pues no le ha ayudado, ¿verdad? Sino que este país en el que ahora residimos fue establecido sobre los principios de la palabra de Dios, pero con el tiempo se fue cambiando y se han levantado grupos muchas veces dentro de los países, ¿verdad? Tratando de venir en contra de un gobierno opresor o de dictadura, ¿verdad? Y resulta que cuando la gente se encuentra en un estado de poder, de autoridad, muchas veces su corazón cambia. Escuchamos historias, por ejemplo, los que somos mexicanos, ¿verdad?, de hombres que se levantaron, ¿verdad?, para pelear en contra de un sistema corrupto en el pasado, ¿verdad? Y quienes se levantaron en una revolución para traer libertad, paz, tranquilidad y justicia al pueblo, pero con el tiempo cayeron en lo mismo, porque el poder cambia el corazón del hombre. Entonces, el pueblo de Israel, mientras estaba bien, todo le iba bien, ¿verdad?, se sentaba a comer y se iba tras otros dioses. Voy al punto, vamos a la introducción. Dice: Miqueas pertenece a una estirpe de hombres singulares. Su profecía es un auténtico modelo en el género. El corazón mismo del mensaje de Miqueas puede ubicarse en Miqueas 6:8. Yo creo que este es bastante conocido para muchos de nosotros, ¿verdad? Donde Dios lo único que demanda, dice: hombre, Dios solamente te ha demandado, dice, que ames la justicia, que ames la misericordia y que seas humilde delante de Él. Visto a la luz de la historia de la salvación, ese pasaje juega un papel cardinal en la comprensión del propósito redentor de Dios y el ministerio redentor de nuestro Señor Jesucristo. Pero veamos en el estudio de hoy cómo el profeta Miqueas propone al dirigente de su pueblo. El punto número 1 dice: en una proclama autorizada, Miqueas 1, versos 1 y 2, dice: la palabra del Señor que vino a Miqueas de Moreset en los días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, sobre lo que vio acerca de Samaria y de Jerusalén. Y el verso 2 dice: oíd, pueblos todos, atiende, oh tierra, y cuanto hay en ti. El Señor Dios sea testigo contra vosotros desde su santo templo. La palabra del Señor que vino a Miqueas, en el verso 1. Miqueas es el portavoz de Dios y su mensaje no es de factura humana, sino la palabra de Dios. Y este es un factor importante que permite establecer una diferencia radical entre el profeta falso y el profeta verdadero. Recuerde que desde los tiempos antiguos habían hombres que hablaban en nombre de Dios y decían palabra que Dios nunca había hablado. Hubieron profetas falsos. Hubieron profetas también que hablaban la palabra de Dios, ¿verdad? Y ellos no tenían problema. Elías era uno de ellos. Elías no tenía problema en decir la verdad, ¿verdad? Y venir aún en contra del rey, aunque el rey tenía el poder para poder quitarle la cabeza. Sin embargo, Elías hablaba en el nombre del Señor. Y bueno, dentro de la profecía, creo que es Zacarías el que habla acerca de aquel Elías que vendría otra vez, hablando de Juan el Bautista, ¿verdad? Que también decía la verdad tal como es, y por eso se metió en problemas y por eso le cortaron la cabeza, porque vino, ¿verdad?, y señaló el pecado de lo que estaba viviendo Herodes. Entonces vemos que hubieron profetas que creyeron, que temieron a Dios y decían lo que Dios mandaba que dijeran. Pero habían otros que por quedar bien con su rey, ¿verdad? ¿Cuál fue el rey del que estuvimos hablando hace poco?
¿verdad? Que tenía muchos profetas que venían y le decían bien, pero dice, no llames a porque Ezequías siempre dice, siempre profetiza en contra de mí, ¿verdad? Y resulta que todos profetizaban, ¿verdad? Que él iba a tener, que subiera, que fuera la batalla, ¿verdad? Y que las iba a ganar. Sin embargo, el otro vino y le dijo, no va a ser así. Y bueno, y como castigo le dijeron, mételo a la celda y enciérralo ahí, solamente dice, dale pan de angustia y agua, algo así, ¿no? Pero el caso es que lo iban a tener con una ración y entonces le contesta y le dice, ¿verdad? Este profeta, dice, si logras regresar, dijo, con bien, entonces quiere decir que Dios no habló por mí. Y bueno, ese día el rey, ¿verdad?, muere allá en la batalla. Entonces la palabra del Señor que vino, el profeta falso no podía identificar su mensaje como palabra de Dios o palabra del Señor porque no lo era. Era palabra de hombre, pensamiento de hombre, voluntad expresa de hombre. Y hermanos, yo me pregunto, porque en estos tiempos todavía yo escucho gente decir que yo le pregunté a Dios y Dios me contestó, o que Dios les habló. Y hay que entender esto. Se me hace difícil a mí a veces poder entender, conociendo una situación y que alguien me dice, he orado por esto y Dios ya me respondió. He orado por esto y Dios ya me lo confirmó. He orado por esto y cuando usted está viendo la forma, la manera, su conducta y todo ello, digo, ¿cómo Dios les habla? Y entonces el consejo que yo puedo dar, si se trata de alguien que se va a ir y dice que ya oró y que Dios le dio y le confirmó y que Dios, ¿verdad?, está de acuerdo con ello, y entonces cualquier consejo que yo venga y le dé ya no sirve, porque según la palabra de ellos es que ya Dios les habló. Entonces si yo vengo y les hablo y los convenzo, entonces ¿qué fue? Mi palabra está por encima de la de Dios, o mi convencimiento. Y hay personas que hoy en día, ¿verdad?, usan eso tan fácil para decir, es que yo ya le pregunté a Dios y esta es la voluntad de Dios, pero muchas veces, o sea, ¿cómo funciona eso? Yo recuerdo cuando me vine de Mexicali para acá y yo venía pues pensando en el descanso, pensando en el trabajo, descanso de tanto trabajo, según yo, ¿verdad?, que trabajaba mucho en la iglesia. Y dije, me voy a Las Vegas, ¿verdad?, me voy a Estados Unidos, descanso, ¿verdad? Entonces, si llego a una iglesia, nomás voy a llegar a sentarme, como todos los demás, o muchos, ¿verdad? También, ¿qué más? Yo pensando en una mejor vida material, seguridad económica, y por eso me vine. Y sabe que cuando el pastor me dijo, ¿ya oraste? ¿Ya preguntaste si es la voluntad de Dios? Yo nomás agaché la cabeza y no contesté, porque en realidad yo o sea, yo tenía una necesidad, ya estaba hasta endeudado, y yo creo que Dios conocía esa necesidad y la sabía, pero yo nunca le pregunté a Dios, ¿es tu voluntad que yo me vaya o me aguanto el hambre aquí? Solamente agarré y tomé la decisión, ¿verdad? Y me vine, y pues mi esposa, ¿verdad?, con Ruth 1:16, vimos, a donde vayas iré yo, tu pueblo será mi pueblo, ¿ya? Tuvo que seguir. Pero ¿cómo nos habla Dios? Es lo que yo quiero entender. Y quisiera que la gente, cuando dice, es que Dios me habló ¿cómo? Una revelación, una visión, un sueño, o por su palabra, porque el Señor nos habla por su palabra. Pero si me va a decir a mí que Dios le está hablando y que Dios le habla, pero nunca lee la palabra, entonces
¿De qué manera? Y si Dios te habló con voz audible, ¿cómo sabes que es la voz de Dios? Hay muchas preguntas que podemos hacernos, ¿verdad? Y hay muchos profetas en estos tiempos. Y hay mucha gente que cree en profecías. Escuche bien. Este libro se cerró, se selló desde hace mucho tiempo atrás. A la luz de la historia de la salvación, hoy no hay profetas como los de aquella época. El ministerio profético, escucha bien, culminó plenamente con Jesucristo. Él es la revelación plena, suficiente y última de Dios. Y justamente su postrera revelación, que es el Apocalipsis, donde comienza diciendo, esta es la revelación de Jesucristo, ¿verdad? A Juan. La enseñanza cristiana es su fundamento en las Escrituras. Hebreos capítulo 1, versos 1 al 4, si alguien quiere encontrarlo rapidito, si no, yo lo busco y se lo leo, habla acerca de cómo Dios nos habla y ahora cómo nos habla en este tiempo y cómo hablaba antes. Y aún antes habían falsos profetas. Hebreos 1, del 1 al 4, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, ¿cuántas veces? Muchas, y de muchas maneras, o sea, hasta una mula, ¿verdad? Le habló a aquel hombre. De muchas maneras, dice, en otro tiempo, dice, a los padres, por los profetas, dice, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, no algunas, todas las cosas, dice, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo. Y dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, cuando hablamos de profecías, tenemos que ver a qué profetas o qué profecías se está refiriendo, porque hoy en día han salido olas, movimientos que están cambiando. Y quiero ir un poquito para atrás, porque según gente que Dios está hablando y hablan de unciones y de una unción diferente cada vez, ¿verdad? Y esto tratando siempre de mantener vivo el fuego en muchas personas. Yo no sé cuántos de ustedes se han dado cuenta de todo ello, pero han sido desde hace unas 3, 4 décadas atrás que estos movimientos han sido una y otra. Y han sacado, ¿verdad? Que desde que el zapato ungido, ¿verdad? Y trae la gente, la tiran, le ponen el pie encima, la escoba para que usted la barra, la escoba ungida, ¿verdad? Ungiendo su casa. Dios no nos mandó a hacer rituales, Dios nos mandó a creer, a perseverar, a ser fieles, a tener una conducta diferente, porque usted va a ver personas que dan vueltas, se caen, pero si se levantaran siendo nuevas criaturas, unas personas diferentes, estaría bien. Hasta yo pudiera creer en eso, que realmente es algo sobrenatural. Pero si se va a levantar y va a seguir siendo la misma persona y no va a haber cambio en su vida, y se lo digo porque yo he conocido personas así, que pueden hablar mucho lengua en la casa, pero allá afuera, en el vecindario, desde afuera gritándose con el marido. ¿Cómo Dios puede usar instrumentos como ellos y según que Dios habla a través de ellos? Mucho cuidado. Por eso la Escritura nos dice que el pueblo perece por falta. Y aún el apóstol Pablo dice que no menospreciemos la profecía, pero dice que escudriñemos y que retengamos y que desechemos. Pero muchas veces nos quedamos con lo malo y desechamos lo bueno. Lo hacemos al revés. Pero ¿sabe cómo vamos a aprender a discernir? No solamente porque, tiene el espíritu de discernimiento. No, mis hermanos.
El espíritu de discernimiento está cuando usted tiene conocimiento de la palabra. Si usted ignora la palabra, usted no va a poder discernir. Amén, así es. Absolutamente nada. Amén. Entonces la palabra es importantísima. El pueblo lo sabía. Entonces, en un señorío, voy al punto 2, en un señorío universal, aquí Miqueas está, ¿verdad? Ya le dijo al pueblo, ¿verdad? Todo lo que, aquí ya estamos en el capítulo 4, aquí ya les anunció todo el juicio que vendría. En un señorío universal, Miqueas 4, del 1 al 5, dice: acontecerá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, será elevado más que en las colinas, y correrán a él los pueblos. Muchas naciones vendrán y dirán: venid, subamos al monte del Señor y a la casa del Dios de Jacob, para que él nos enseñe sus caminos, y nosotros caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana en el capítulo 4 de Juan, le dice: pues la salvación viene de los judíos. Y dice: él juzgará entre muchos pueblos. Verso 3 dice: y arbitrará entre naciones poderosas hasta las más distantes, y convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Cada uno se sentará debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca del Señor de los ejércitos ha hablado. Aunque ahora todos los pueblos anden cada uno en el nombre de sus dioses, con todo, nosotros andaremos en el nombre del Señor nuestro Dios eternamente y para siempre. ¿Verdad? Es una... en el tiempo de Miqueas dicen que se había cambiado. Aquellos que tenían poder, los que tenían autoridad, ¿verdad? Que normalmente dentro del pueblo de Dios muchas veces fueron, bueno, los reyes, fueron también los sumos sacerdotes cuando ya no había reyes, ¿verdad? Entonces ellos, aquellos, ¿cómo se dice? Intérpretes de la ley, empezaron a cometer injusticias con el pueblo. Como tenían la autoridad, ellos podían venir y decir, necesito esto, quiero esto, lo otro, y ellos iban saqueando las casas. En el tiempo del Señor Jesucristo lo había, por eso Él también en varias ocasiones, ¿verdad?, lo denuncia y públicamente. Le dice que se habían olvidado de la justicia, se habían olvidado de la compasión, ¿verdad?, de la misericordia. Y entonces aplicaban la ley a su favor. Y hoy en día, mis hermanos, es algo que vivimos muy parecido. Los gobiernos siempre se han hecho eso. Hace poco, ¿verdad?, hablando acerca de los impuestos que pagamos al gobierno, ¿usted cree que solamente es lo que le quitan por ser trabajador? No. Le quitan impuestos cuando va y pone gasolina, cuando va y compra comida, cuando va y compra ropa, cuando compra zapatos, cuando compra llantas para su carro, o sea, para todo le deducen impuestos. Entonces al final usted paga mucho de impuesto. Y a veces cuando hay ciertos lugares y hay personas que también, ¿verdad?, están pidiendo algunas tiendas muchas veces o lugares, restaurantes, le sugieren a usted que done $1 o $2 o lo que le sobra ahí de cambio, ¿verdad?, para ayudar a beneficiar a alguna organización, ¿verdad?, de salud. Y entonces muchas veces yo pienso, digo, esto realmente, ¿verdad?, que la gente hace, recaudar aunque es poco dinero de cada persona, pero ya en muchas personas llega a ser mucho dinero, muchísimo. Imagínense la Home Depot, donde quiera tienen tiendas, ¿verdad? Nomás aquí en Las Vegas, en toda la nación, y $1 por cada comprador que llega en el día, son mucho dinero. Entonces, cuando ellos mandan su dinero, ¿a quién creen que benefician? Sí, beneficiarán, pero se benefician ellos para no pagar tantos impuestos. Así es como funciona. A veces cuando a mí me sugieren, yo pienso, si se trata de hacer misericordia, bueno, yo creo que usted, ¿verdad?,
siendo fieles con el Señor, nosotros venimos y damos. Y cuando hay necesidades, pues nos ayudamos. Ayudamos cuando viene alguna familia que no tiene que comer. Y muchas veces nos vamos a encontrar con familias que en realidad solamente es su forma de vida. Les hemos ofrecido en alguna ocasión alimentos y nos los han rechazado, porque lo que quieren es dinero. Entonces, el pueblo había caído en algo como eso. Trataban de imponer más impuestos para el templo, de tal manera que saqueaban las casas de los más pobres. Y este tipo de injusticias que se viven en nuestros países, como los gobernantes levantan los impuestos, ¿verdad?, para que ellos vivan mejor. Dicen en México le llaman, ¿verdad?, cuando algo pasa, el gasolinazo, ¿no? ¿Han escuchado ese término? Y es que cuando suben la gasolina, sube absolutamente todo, y es que el gobierno está tratando de hacer ajustes, ¿verdad? O sea, que el pueblo pierda, pero no nosotros. ¿Okay? De alguna manera, de algún lado van a sacar. Y el pueblo de Israel estaba en todo ello. Se habían olvidado de las leyes, habían ido detrás de otros dioses, pero también, ¿verdad?, oprimían al pobre. Entonces, acontecerá, dice, en los últimos días, en la perspectiva profética, los últimos días eran los tiempos mesiánicos, involucraban el tiempo y el espacio del ministerio del Mesías durante el periodo de su encarnación. Por eso Hebreos 1:2, ahí donde leímos, ¿verdad?, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿verdad?, en aquellos tiempos a nuestros padres, dice, por los profetas, hoy nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces la concreción del señorío del Mesías se daría, según la visión de Miqueas, en tres dimensiones diferentes, pero conectadas entre sí. La primera es la dimensión didáctica, o sea, Dios como maestro a través del magisterio de Cristo nos enseñó, ¿verdad?, pues el sermón del monte, ¿verdad?, las bienaventuranzas, y nos enseñó tantos principios. Todo lo que es el capítulo 5 hasta el capítulo 7, ¿verdad?, fueron 3 capítulos de pura ética, de cómo ahora los que pertenecemos al reino debemos de vivir. Entonces hubo una enseñanza, pero no solamente fue de palabras, sino que también fue en conducta. Dice que seguíamos, los discípulos, dice que caminaban cerca de él, atrás de él, ¿verdad?, e iban siguiendo sus pisadas, viendo cómo él enfrentaba cada circunstancia de la vida, los estaba preparando para ello. Esta dimensión, en el verso 2, dice, resulta tan importante a los ojos de Dios mismo, que abundan las referencias bíblicas a la ley y a los profetas como la instrucción de Dios. El Señor Jesucristo siempre usó la misma palabra, ¿verdad?, cuando hablaba. Aun cuando fue confrontado por el mismo Satanás, siempre usó la palabra. En la dimensión normativa, que dice que Él juzgará y Él arbitrará, o sea, Él va a ser el árbitro. Y es evidente que donde la enseñanza recibe la atención adecuada, la justicia se presenta como efecto consecuente y la corrección se da en forma consistente. Aquí dicen, pero de subrayar el hecho de que estas condiciones habrán de reproducirse universalmente entre muchos pueblos, entre naciones y hasta las más distantes. Y por supuesto, las proyecciones escatológicas de esta profecía son evidentes. Cuando habla de la dimensión normativa, dice que Él juzgará a toda la humanidad, a todo el mundo, todo linaje, toda lengua, toda tribu, toda nación. Está advirtiendo. Y también la dimensión pragmática que tiene que ver con la práctica cotidiana, ¿verdad?, de aquella enseñanza. Dice, se convertirán sus espadas en rejas de arado, porque en última instancia el valor del evangelio radica en su poder transformador. Hermanos,
Yo sé que Dios, para proteger a su pueblo, en muchas ocasiones, le dijo a Moisés que pusiera a Josué como líder para que subiera a pelear contra el enemigo. Y en la antigüedad, o en el Antiguo Testamento, vemos que Israel tenía su ejército. Y hasta hoy todavía, ¿verdad? Todavía tiene su ejército. Pero cuando Jesucristo vino, ellos esperaban, el pueblo de Israel esperaba a un general, un revolucionario. Y en realidad Jesucristo es un revolucionario, porque cambió, revolucionó, pero no de la manera violenta o de arma, ¿verdad? Sino con ideas, una enseñanza, con pensamiento. Por eso estamos hablando de las 3 formas didácticas en las que el Señor, ¿verdad?, cumplió. Dijimos, en la didáctica enseñó, y en la normativa, pues es el que va a juzgar. Y en la pragmática, pues es la práctica de ello. Pero nosotros no tenemos un ejército. Yo no sé usted, pero yo nunca he estado de acuerdo con las guerras. Y usted me dirá, no, yo tampoco. Pero tampoco he estado de acuerdo en que mis hijos sirvan al ejército. Y esto desde que yo los escuché, ellos eran unos adolescentes, y desde que los escuché que querían pertenecer a ellos, les decía, ¿por qué? ¿Por qué les atrae? ¿Por qué les llama la atención? Y esperaba escuchar sus razones. Para muchos de ellos es por la facilidad, por los beneficios o facilidades que les ofrecen para obtener quizás alguna carrera. Algunos, ¿verdad?, a lo mejor hasta para obtener, ¿verdad?, un estatus legal, cuando había necesidad de ello. Y siempre eran bombardeados con muchos anuncios tratando de reclutar jóvenes. Y los niños se entusiasmaban, veían, ¿verdad?, que andaban en helicópteros, en esos, no sé si ese era, pero para mí lo que es un ejército, es una guerra, es estar preparados para, no solo para morir, sino para defender intereses. ¿Intereses de quién? ¿Intereses de quién? Porque nos damos cuenta al final de todo. Si hablamos de nuestros gobiernos, los intereses de un gobierno corrupto, yo no estaría dispuesto a dar a mi hijo para que vaya y muera por una causa, ¿verdad?, solamente para que alguien allá en su casa o allá disfrutando de sus grandezas de poder, mientras que gente por él está muriendo allá. Cuando vemos las cosas lo vemos desde ese punto de vista, en realidad yo no estaría dispuesto a dar a mis hijos para ello. Pero qué alegría sería que mi hijo o mis hijos vinieran, ¿verdad?, y me dijeran, nos gustaría ir y predicar la palabra. Bueno, ya que no la predican aquí, pues, pero quieren ir a predicar en otro lado, pues, vayan. Y hay peligros y todo, ¿verdad? Pero hay mejores promesas y esperanzas de un reino donde Dios no cambia, donde Dios es el proveedor, el que protege. Entonces, yo nunca he estado de acuerdo con las guerras. Y en alguna ocasión yo recuerdo que con algunos pastores hablábamos de ello. Y aunque algunos defendían el punto de que sí, yo les decía no. Porque el evangelio que nos mandaron a predicar es un evangelio de paz. El Señor Jesucristo nunca levantó un arma. Y Él es nuestro ejemplo. Y nos dejó ejemplo, dice Pedro, para que sigamos sus pisadas. Incluso cuando Pedro sacó la espada, ¿verdad?, y iba a arrancarle la cabeza a aquel, nomás que hizo un movimiento rápido. No, eso no dice la escritura, ¿verdad?, pero nomás le mochó la oreja. Yo creo que iba al cuello. Slow motion. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Mete tú otra vez ahí
porque al que a hierro mata. Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, capítulo 6 de Efesios, ¿qué dice? Desde el verso 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra... Y a eso no los podemos matar a balazos, ni con un tanque de guerra. Son principados, son espíritus, son demonios, ¿verdad? Y no son cualquier cosa. Dice que son potestades, son dominios, son gobernadores. Entonces ahora entendemos por qué muchos gobiernos son tan malos. Y no es la persona, sino es toda la oscuridad de demonios que están gobernando. ¿Por qué? Porque quieren ver al pueblo siempre enfermo, oprimido, hambriento. ¿Por qué? Porque no ama a Dios, porque está en contra de Dios, y así es como quiere someter a la humanidad. Entonces, el Señor Jesucristo para eso apareció, para eso vino, para transformar nuestras vidas. Y no formó un ejército con metralletas y rifles y no, nada, sino que su palabra es poder. Romanos capítulo 1, verso 16 y verso 17, ¿qué dice? Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Es poder. Y poder, hermanos, esa palabra es dinamita, es fuerza, es energía, es potencia. O sea, no es cualquier cosa. Eso es lo que es el evangelio, la enseñanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, de eso está hablando Miqueas, de que se levantaría alguien, ¿verdad? El que vendría, el que gobernaría. 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas nuevas. Y Gálatas 2:20, ¿qué dice Gálatas 2:20? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, es evidente que en los últimos 20 siglos de historia humana están rubricados por el factor de transformación que el Evangelio representa. Entonces, todo lugar donde este mensaje, hermanos, de la palabra de Dios ha llegado, hay evidencia, han habido vidas transformadas. Punto 3. Como un fruto para libertad, Miqueas 5, del 2 al 4 dice: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo, desde los días de la eternidad. Sin embargo, Dios los abandonará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y vuelva el resto de sus hermanos para reunirse con los hijos de Israel. Él se levantará y los apacentará con el poder del Señor, con la grandeza del nombre del Señor su Dios, y se establecerán, porque entonces será engrandecido hasta los fines de la tierra. Hermanos, me llama la atención porque muchos de los profetas, cuando escriben, no solamente cuando estaban escribiendo esto, no solamente se estaban refiriendo a la llegada del Mesías, que todavía no venía, o sea, Jesucristo, sino que también muchas veces, casi inmediatamente después de eso, también habla acerca de el milenio. O sea, no con esas palabras, ¿verdad? Pero está hablando del Mesías, que apenas van a nacer, dice, ha de dar a luz la que ha de dar la luz, dice, y vuelva el resto de sus hermanos para reunirse. Y cuando habla de que Él se levantará y los apacentará, ya está hablando como allá en el reino milenial, ¿verdad? Donde ya su reino no tendrá fin. Dice: pero tú, oh Belén Efrata. Efrata, describe aquí el comentarista, ¿verdad? Es una palabra que se construye con la misma raíz hebrea de fructífero. ¿Se acuerdan que la semana pasada
recuerdo que prediqué en la mañana acerca de... Ya se me olvidó. Pero hablaba de Belén, ¿verdad? Y Belén significa casa de pan, que es donde nació el Señor, Belén de Judea. Y Efrata, fructífero. Entonces, si junta las palabras, ¿verdad? Es una casa de pan que siempre tiene producción, ¿verdad? Efrata es de fructífero. Entonces, este hecho semántico no deja de ser significativo. Belén es una pequeña aldea casi insignificante en el concierto de la nación israelita. Es, sin embargo, grande y profundamente significativa en la historia del pueblo de Dios. De Belén salió David, el más grande y glorioso de los reyes de Israel. De Belén saldría Jesús, el Salvador del mundo, el Rey de reyes y Señor de señores, cuyo origen es antiguo desde los días de la eternidad. Es evidente que aquí el profeta plantea la preexistencia del Mesías. Desde el punto de vista de la teología de la salvación, es de cardinal importancia. Bueno, muestra que Dios no ha estado haciendo ensayos, ni probando estrategias redentoras, ni aportando soluciones provisionales al problema del pecado del hombre. Su plan mesiánico de redención data desde la eternidad, según lo afirma el apóstol Pablo. Dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Comienza diciendo el apóstol Pablo en Efesios 1:4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos hizo, ¿verdad?, sentarnos en lugares especiales con Cristo. Y dice que según Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y también Juan en Apocalipsis dice que habla acerca del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces hay muchas cosas, ¿verdad?, que ya Dios desde antes de que creara al ser humano sabía que iban a pasar, y Él ya tenía provisión para todo ello. Amén. Esto es como cuando usted va a salir de viaje, ¿verdad? Lleva su carro y se asegura que lleve una llanta de refacción, ¿verdad? Y las herramientas para, por si acaso, ¿verdad? Pero vamos a suponer que usted está seguro que sí se va a ponchar, ¿verdad? Porque ya trae una llanta mala, pero ya lleva el repuesto. Pero le vamos a dar hasta que se acabe, ¿verdad? Y entonces ya cuando pasa, usted ya saca su repuesto y lo pone. O sea, usted llevaba ya la provisión desde antes. Dios se provisionó de todas las cosas, aún antes de que las hiciera. ¿Por qué? Porque en su infinito omnisciencia, o sea, Él ya lo sabía, que iba a suceder, que lo íbamos a necesitar, y entonces proveyó absolutamente todo. Es de señalar de manera especial en la profecía de Miqueas el carácter estable del ministerio del Mesías. Él los apacentará con el poder del Señor. Esto constituye la base de la seguridad del creyente con respecto a su salvación. Hermanos, ¿cómo sabemos que somos salvos? Los que hemos creído en Jesucristo, ¿cómo sabemos que somos salvos? Dicen algunos, ¿por qué hablas en lenguas? ¿No? También los satánicos hablan en lenguas. Caen en trances. ¿Cómo sabemos que somos salvos? ¿Porque vamos a la iglesia? Tampoco. Cualquiera puede ir a la iglesia y no por eso es salvo. ¿Por qué somos salvos? ¿Por las obras que hacemos? Allá afuera hay mucha gente que hace, y me atrevo a decir, hasta mejores obras que nosotros, o que muchos de nosotros.
¿Cómo sabemos que somos salvos? Por esta palabra sabemos que somos salvos. Por esto, para que todo aquel que en Él cree, por creer en Jesucristo. Pero no supiéramos eso si esto no nos lo hubiera enseñado la palabra de Dios. Y somos salvos porque Dios dice que somos salvos. Porque muchas veces va a llegar una duda quizás a su corazón, porque a lo mejor usted lucha todavía contra algún pecado, y cuando usted reincide en el pecado, usted piensa, híjole, ya caí de la gracia. Y es que tenemos que tener mucho cuidado, porque hay quienes enseñan también que una vez que pecaste, ya no tienes restauración. Y eso es peligroso, hermano, porque la Biblia no enseña así. Al contrario, la Biblia habla de nuestra imperfección. Por eso 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, no somos de los que vamos y nos revolcamos en el pecado y luego venimos, al cabo Él nos perdona. No tientes a Dios, no tientes a Dios. Y estamos expuestos al pecado, hermanos, aunque estemos aquí en plena adoración. Aunque ahorita usted esté leyendo la palabra, su mente se puede desviar. La naturaleza que hay dentro de nosotros, la mente que tenemos, o sea, hay tantas cosas que tenemos en contra, el mismo mundo, ¿me entiende? Hay tantas distracciones. La base, y dice que Él los apacentará con el poder del Señor, y dice la escritura ahí donde leímos, dice que Él sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Entonces, esto constituye la base de la seguridad del creyente con respecto a su salvación. Somos salvos porque la palabra de Dios dice. Nuestra salvación no se basa en sentimientos, de cómo yo me siento. No está basado en emociones, aunque son buenos tener sentimientos y emociones. Pero es lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, creo que es 1 Juan 5 del 11 al 13, si no estoy mal en la cita, pero dice, estas cosas os escribo a vosotros, que habéis creído en Jesucristo, el unigénito. Dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. No dice que vas a tener, que tenéis. ¿Por qué? Porque habéis creído. Y creer es perseverar, es mantenernos ahí. Entonces, el carácter permanente, eterno, de la presencia de Cristo entre los suyos, Él mismo lo anunció en la solemne formulación de su gran comisión, Mateo 28:20, cuando dijo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Me acordé de una cita en Romanos, creo que es Romanos 8:16, donde dice que, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La Belén fructífera está llamado por Dios a dar frutos de redención, que significa fruto de paz y libertad. Y en el versículo 5 de este pasaje el profeta afirma, y este será la paz. Cantamos, ¿verdad?, que Él es el príncipe de paz. Y Pablo afirmaría 9 siglos más tarde con respecto al mismo Mesías, porque Él es nuestra paz. Efesios 2:14. Y recuerde que paz no es ausencia de problemas o de situaciones, ¿ok? Porque muchas veces pensamos que estar en paz es que todo está bien. No,
Muchas veces no se imagina que esperáramos tener paz o estar en paz hasta que todo estuviera bien. ¿Cuándo sería eso? Nunca. Nunca. Si no hay trabajo, hay paz. Nos preocupamos, ¿verdad? Sí. Pero que a pesar de las tormentas y de todo lo que esté, que usted pueda estar tranquilo. Eso es paz. No es ausencia de problemas, sino que es a pesar de los problemas usted puede estar tranquilo. ¿Confiando en quién? En Dios. Porque Él es el que tiene el poder para. Entonces, aquí se nos denuncia, ¿verdad? Y yo creo que deberíamos preguntarnos, si yo fuera presidente de mi país, ¿cómo sería? Viendo todo lo que los demás han hecho, yo pienso, ya haría esto. Pero, ¿sabe qué? Seríamos diferentes de lo que pensamos o de lo que creemos que debería ser. Nuestro corazón se descubriría hasta el momento de estar en el poder. Eso es verdad. Es como preguntaba aquel día, ¿verdad? Acerca de si me ganara los 600 millones. Yo puedo pensar muchas cosas ahorita, pero teniendo ya los 600 millones en mi mano, a lo mejor salgo corriendo y que nadie me volvió. Si te vi ni me acuerdo. Sí. El corazón cambia. Pero dijo el Señor que al que poco se le confía, mucho se le da. Entonces, y si es fiel en lo poco, dice que en lo mucho también lo será. ¿Entiendes? Entonces, vamos a encontrarnos con personas que aún en su pobreza económica tienen mucha arrogancia, altivez, egoísmo, orgullo, ¿verdad? Todas esas cosas. Entonces, nunca dejamos de aprender de nosotros mismos. Entonces, Jesucristo es nuestra paz. Como no es posible alcanzar la libertad sin justicia ni paz, Cristo, el Mesías, es el fruto divino para libertad, hecho hombre en Belén, cumpliendo así con el modelo propuesto de Miqueas 6:8. Vamos a leer Miqueas 6:8 y vamos a terminar en esta mañana. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Cómo debemos ser? Bueno, hay gente que piensa que por muchas ofrendas, muchos diezmos, muchas obras buenas, no es así. El Señor solamente demanda obediencia, misericordia y ser humildes delante de Él. Oremos. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por tu eterna palabra, Señor, que es el alimento cotidiano para nosotros. Bendícenos en este día y bendice a tu pueblo, bendito Padre. Gracias por estas enseñanzas que nos permiten, Señor, aprender a conocernos aún a nosotros mismos, y que, Señor, no está en nuestras habilidades, sino que es en el poder tuyo y de que tú estás siempre con nosotros. Bendice a cada familia, Señor, que al salir de este lugar, Padre Santo, podamos ir en paz a nuestros hogares y disfrutar con nuestra familia. Ayúdanos, Señor, a recordar tu palabra siempre, de manera que a cada momento estemos llevándola a práctica, como dice Santiago, que seamos hacedores de ella, no solamente que la oyamos. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.